Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un café para la ciberseguridad. Recuerden que estamos en conceptos básicos de redes y comenzamos el módulo 5, principios de comunicación. Tenemos aquí los objetivos que vas a explicar la importancia de los estándares y protocolos en la comunicación de red. Y tenemos algunos títulos que son protocolos de comunicación, estándares y modelos de comunicación de red, donde vamos a entender cómo describir estándares de comunicación, vamos a describir estándares de comunicación en la red y vamos a comparar los modelos OSI con TCP/IP. Empezamos con protocolos de comunicación. Y bien, sabemos que la comunicación en nuestra vida cotidiana tiene diferentes formas existen muchos entornos. Yo lo que digo, nosotros tenemos el lenguaje de las señas, hablado, escrito, pero las computadoras también tienen un método de comunicación o lenguaje. Tenemos diferentes expectativas dependiendo si chateamos por internet o participamos en una entrevista de trabajo. Y cada situación va a tener un comportamiento de estilo diferente. No es lo mismo tener una charla formal o una entrevista de trabajo que con los cuates, ¿no? Antes de comenzar a comunicarnos hay que establecer reglas. Sabemos cuáles son estas reglas, cuál es el método de comunicación que debemos utilizar, qué idioma vamos a usar y debemos de confirmar que se reciben nuestros mensajes. Tenemos aquí un pequeño diagrama de protocolos de comunicación en el idioma, ya saben. Hablo japonés, inglés, hablo español e inglés, entonces nos podemos comunicar en inglés. Ya ven, antes de que comience la comunicación es probable que tengamos que llegar a un acuerdo con respecto al idioma que se usará. Y la confirmación, me gustaría pedir una camisa negra talla mediana, como lo tenemos aquí en el diagrama. Sí, comprendo, 3 camisas negras. Sí, correcto, gracias. Ahí está. Comunicación exitosa cuando el mensaje deseado sea recibido y confirmado. Dentro de esos protocolos de comunicación existen reglas o protocolos que deben de respetarse para que el mensaje se envíe y comprenda correctamente. Es como yo también les estoy tratando de comunicar un mensaje en el cual es un curso, en el cual deben de aprender ciberseguridad, redes, etcétera, etcétera. Y algunos de estos protocolos que rigen con éxito la comunicación humana son un emisor, un receptor identificados, acordar un método de comunicación, cara a cara, teléfono, cartas, fotografía, idioma y gramática común, velocidad y momento de entrega, requisitos de confirmación o acuse de recibido. Estas técnicas utilizadas en las comunicaciones de red comparten estos fundamentos con las conversaciones humanas. Piensen que los protocolos aceptados comúnmente para enviar mensajes de texto a sus amigos. ¿Por qué importan los protocolos? Pues ya lo comenté, las computadoras, al igual que los seres humanos, utilizamos reglas y protocolos. Y esos protocolos son necesarios para que las computadoras puedan comunicarse a través de la red. Tanto un entorno cableado inalámbrico que una red de área local pues va a definir, ¿no? Si las personas de una misma sala hablaran idiomas diferentes, no podrían comunicarse. Y de manera similar, los dispositivos de una red local utilizan mismos protocolos. Y estos protocolos de red definen muchos aspectos de la comunicación. Es decir, las computadoras, para que una tecla funcione, lo hacen por medio de binario, ya sabemos, puros ceros y unos. Pero este es otro protocolo y esto es para otro tema. ¿Por qué importan los protocolos? Pues tenemos a continuación algunas formas de características de los protocolos: formato del mensaje, tamaño del mensaje, sincronización, codificación, encapsulación y patrón del mensaje. Cada uno nos va a dar una pequeña descripción. Formato del mensaje, pues es el que se envía utilizando un formato, estructuras específicos. Tamaño del mensaje, las reglas que van a controlar tamaño, las partes que comunican a través de la red son muy estrictos. Ya ven que algunos correos no aceptan más de 10 megas para compartir archivos. Ahí está un protocolo de comunicación. Dentro de la sincronización vienen muchas funciones de comunicación de red que van a depender de esto. Codificación, pues ya sabemos que no es lo mismo que le escriba un texto y se vaya para otro, tiene que codificarlo. La encapsulación es cuando se transmite este mensaje de red, incluyendo encabezado y que contenga información de asignación de direcciones que identifiquen los hosts de orígenes y de destino. Si no, de lo contrario, pues no se va a poder entregar este mensaje. Y el patrón de mensaje. Algunos mensajes requieren confirmación de recepción para poder enviar el siguiente mensaje. Aquí tenemos el claro detalle de por qué son importantes los protocolos de comunicación. Bien, vamos a pasar a la parte de estándares de comunicación. Y tenemos Internet y los estándares. Ya sabemos que con la creciente cantidad de nuevos dispositivos, nuevas tecnologías, bla, 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 ¿cómo es posible manejar todos los cambios? Pues yo me imagino que necesitamos estándares globales para poder tener esta parte. Y aquí está la respuesta. Los estándares de Internet, un estándar es un conjunto de reglas que va a determinar cómo se realizó algo. Y estos estándares de red de Internet aseguran que los dispositivos que se conecten a la red se implementen en el mismo conjunto de reglas, protocolo. Y diferentes dispositivos se van a enviar información entre sí a través de Internet utilizando estos estándares.
Ya habíamos hablado de algunas organizaciones de estándares de red y tenemos aquí que es un ciclo integral de discusión, resolución de problemas. Estos distintos estándares son desarrollados y publicados y mantenidos por diferentes organizaciones, como tal se indica en esta imagen. Recuerden que tenemos el Instituto de Ingenieros Electrónicos Eléctricos y el proceso de desarrollo y aprobación de un estándar propuesto se registra en un documento RFC, Recognition for Chains. Recuérdenlo, el RFC para los estándares de Internet son publicados y administrados por el Grupo de Trabajo de Ingeniería e Internet y el IETF. Vamos a pasar a la parte de modelos de comunicación de red y vamos a hablar sobre el modelo de TCP/IP. Este modelo no es lo mismo que la parte del modelo OSI, pero antes de entrar o conocer el modelo OSI, vamos a tener que entender el modelo TCP/IP. Los modelos en capas nos ayudan a ver cómo se integran los diversos protocolos para posibilitar las comunicaciones de red. Y los modelos en capas representan las operaciones de protocolo que ocurren dentro de cada capa. El modelo de capas va a presentar muchos beneficios. Nos va a ayudar en el diseño de protocolos, va a fomentar la competencia, ya que los productos de distintos proveedores pueden trabajar en conjunto y hace posible que se implementen cambios tecnológicos a un nivel sin afectar a los niveles demás. Y el primer modelo de capas para comunicación entre redes se creó en principios de la década del 1970 y se conoce por el nombre de modelo de Internet, en el cual define 4 categorías que son funciones que deben estar presentes para las comunicaciones sean exitosas. ¿Y cuáles son estas 4 capas? Pues el conjunto de TCP/IP tiene la capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de Internet y la capa de acceso a la red. La capa de aplicación va a representar datos para que el usuario tenga más control de codificación. El transporte va a admitir las comunicaciones entre distintos dispositivos. Internet, pues ya sabemos, va a determinar el mejor camino a través de la red. Y el acceso a la red va a controlar dispositivos, hardware y medios que forman la red. Tenemos el modelo de referencia OSI. Recuerden que el modelo OSI es el que tiene 7 capas. Ya hay 2 tipos básicos de modelos que vamos a utilizar para escribir las funciones que deben ocurrir para que las comunicaciones de red sean exitosas. Modelo de protocolo, ya sabemos que este modelo coincide estrechamente con la estructura de un conjunto de protocolos particular. Y el modelo de referencia. El modelo de referencia va a describir las funciones que deben de complementar o completar cada capa en particular, pero no especifica exactamente cómo se debe lograr la función. El proyecto OSI de la ISO creó el modelo de referencia entre redes más conocido. Y ya sabemos, todo el mundo que participa de redes debe de entender el modelo OSI o de referencia OSI. Se usa para diseños de redes de datos, específicamente de funcionamiento y resolución de problemas, y este modelo se conoce comúnmente como el modelo OSI. Sí, el modelo OSI nos va a ayudar para resolver problemas y vamos a continuación para ver por qué. Tenemos las 7 capas del modelo OSI, en el cual la capa 1 consta de la capa física, capa 2 enlace de datos, capa 3 red, 4 transporte, 5 sesión, 6 presentación y 7 aplicación. Recordemos que la capa física son los protocolos que describen los medios mecánicos eléctricos, los palpables, los cables que se van a conectar, ya sea UTP, fibra, eso va a ser lo físico. Enlace de datos, pues son los protocolos de capa de cada enlace que describen datos, métodos a intercambiar. La red ya es la capa de red que proporciona servicios. En este caso puede ser un ruteador o un firewall que puede fungir como capa 3 o inclusive un switch de capa 3. El transporte, pues la capa de transporte que define servicios para segmentar, transferir. La sesión, la capa 5 de sesión, va a proporcionar servicios de capa de presentación para organizar su diálogo y administrar el intercambio. La capa 6 es la presentación que va a proporcionar una representación típica de datos de transferencia entre servicios de capa. Y la capa 7, la capa de aplicación de protocolos, es donde ya llega al final para entregar lo que vamos a ver. Dentro de esta parte, la capa 7 es la que ya nos va a redefinir todo el detalle o nos va a mostrar todo lo que llega al final de las comunicaciones. Y yo sé que fue un poco difícil de entender, pero aquí tenemos cómo se va a definir la capa del modelo OSI. Tenemos las 7 capas del modelo OSI. Recordemos que tenemos otros tipos de capas, ¿no? Wireless, WAN, DSL, etc. Pero aquí dentro de la capa física tenemos los bits, señales, transmisiones binarias y la capa de transmisión del enlace, direcciones físicos y MAC, en el cual pues los protocolos son el cable de Ethernet, el XDSL, y en la capa de red ya viene el paquete, que están los ICMP, el IP, el ARP, los segmentos, conexiones de extremo a extremo y los datos. Este diagrama lo pueden entender mucho más fácil. Y yo sé que ya se morían por saber la capa 8, recordemos que la capa 8 puede ser un error de factor humano. En una terminal informal, para las redes o definirse el comportamiento humano, recordemos que la capa 8 puede ser el usuario
ya sabemos, el error entre la silla y el teclado. Si tú no eres de sistemas o de redes, ya has escuchado error de capa 8, puede que se hayan referido a ti, y sí, lo siento, pero se tenía que decir y se dijo. Aquí está, desmentimos a los mentirosos. Tenemos aquí una comparación del modelo OSI y el modelo TCP. Si se dan cuenta, dentro del modelo OSI tenemos 7 capas, pero es el modelo referencia, y el modelo de TCP tenemos 4 capas, debido a que TCP es un conjunto de protocolos para la comunicación por internet, pero porque también estamos aprendiendo el modelo OSI. El modelo OSI es para las redes, el modelo TCP es de internet, y las funciones que se producen en la capa de internet, modelo TCP, se incluyen en la capa de red de modelo OSI. Si se dan cuenta, la capa de red dentro del modelo TCP va a agregar la capa 1 y capa 2. Internet, pues es red, transporte, esta sí coincide. Y la capa de aplicación para el modelo TCP, tenemos aplicación, presentación y sesión. Aquí se me hace muy interesante la parte de la comparativa. Y continuando con la comparación, recordemos que las similitudes claves se encuentran en las capas de transporte y en la capa de red. Sin embargo, los dos modelos se diferencian en el modelo en que relacionan con capas. La capa 4 del modelo OSI, la capa de transporte, asigna directamente a la capa de transporte. Capa de aplicación TCP va a incluir números de protocolos, y los modelos TCP, IP y OSI son comúnmente referencias a protocolos en varias capas por el modelo OSI. Porque el modelo OSI separa la capa de enlaces de datos, capa física, y comúnmente se refiere a estas capas inferiores. Y bien, llegamos al resumen de principios de comunicación que aprendimos. Recordemos que los protocolos son necesarios para que las computadoras se comuniquen a través de red. Esto incluye un formato del mensaje, la topología que nos permite ver la red mediante representación de dispositivos finales, cómo se sabe el dispositivo está en la misma red, la mayoría de las comunicaciones, y un ciclo integral de discusión de resolución de problemas. Recordemos que los modelos OSI nos van a ayudar a resolver algunos problemas. Recordemos que cada etapa de proceso de desarrollo de aprobación se registra en un documento RFC, un Request for Change. Los protocolos son reglas que rigen comunicaciones. Las comunicaciones exitosas entre hosts requieren interacción entre varios protocolos, incluidos HTTP, TCP/IP y Ethernet. Recordemos que el conjunto de protocolos TCP/IP son utilizados para las comunicaciones por internet y tiene 4 capas. Un modelo de referencia describe las funciones que debe complementar, y estas son las referencias del modelo OSI. Recordemos que el proyecto OSI es de la ISO y creó el modelo referente entre redes más conocido, y el modelo OSI consiste de 7 capas, y 7, no son las 8: aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y física. Esto es muy importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hacer algún troubleshooting de redes, pues recordemos, vamos a validar capa por capa, y esto nos va a hacer más fácil la vida. Y bien, llegamos al final de nuestro video. No olviden de darle like, suscribirse, compartirlo con quien más les pueda servir. Recuerden que tenemos habilitado Supergracias. Invítame un café si mi trabajo te ha ayudado. Y nos vemos en el siguiente café. Hasta la próxima.